Bueno, la idea de presentar hoy en el Ateneo es una revisión de imágenes en COVID, ¿sí? Es un tema que por ahí es medio, a veces dificultoso por el tipo de imágenes que tenemos y por la correlación en el tiempo y vemos los errores que solemos cometer día a día y cómo evaluamos las imágenes, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros hablamos de imágenes de COVID, tenemos, diría, tres elementos: la radiografía de tórax, la tomografía y posteriormente la ecografía pulmonar, que vamos a hacer una pequeña mención. Lo que hay que tener en cuenta es siempre el contexto de la imagen y en qué momento o en qué temporalidad uno la tiene que evaluar, ¿sí? Esto significa claramente es que no es lo mismo hacer una radiografía al ingreso a los 72 horas o a los 7 días. En un principio el Ministerio de Salud había sacado esta guía sobre las imágenes y sobre cómo uno debía categorizar, donde tenían básicamente tres tipos de imágenes: una que era la opacidad dudosa y la normal, y en cierto modo decían, bueno, si yo tengo una tomografía, puedo hacer la tomografía y de acuerdo a la tomografía puedo estratificar en cierto grado el riesgo sumado a los criterios clínicos. Cuando al principio de la pandemia también empezaron a haber un montón de publicaciones sobre la utilización de la tomografía precoz en los pacientes con COVID y el valor de impacto o screening que tenía, y, y hay como muchas publicaciones y en un principio dijimos, bueno, la tomografía será útil para los pacientes con COVID, nos da información o es algo que por ahí puede ser confuso y que no es útil al principio o es más útil a medida que va evolucionando el paciente. Bueno, nosotros cuando hicimos la revisión sistemática para el COVID Severity Index, que fue un trabajo básicamente hecho por Iván y Indalecio, nosotros en la revisión sistemática hasta ese momento habíamos encontrado que la radiografía de tórax, no había información sobre la tomografía, tenía poco impacto en definir la gravedad de un paciente, salvo que tuvieran infiltrados bilaterales. Pero si ustedes ven, los infiltrados bilaterales le asignaban poco poder al índice de severidad, un punto casi igual que tener 61 o 64 años, y como algunos otros valores bioquímicos analíticos que eran poco significativos. Pero bueno, le sumaba un punto tener infiltrados bilaterales en el momento de cuando el paciente presentaba para categorizar el riesgo. Posteriormente empiezan a aparecer un montón de información sobre la utilización de la tomografía y los cambios radiológicos o tomográficos en los pacientes con COVID, pero siempre cuando uno lo ve eran en febrero, en marzo, en enero, donde había poca información concentrada. Incluso hay estudios en hospitales de China que todos los pacientes que entraban se le hacía una tomografía como estratificación de riesgo y también para ver si los pacientes eran COVID sumado a la PCR. Entonces, nosotros cuando empezamos a buscar y cuando uno empieza a ver las guías americanas, las guías europeas, hay poca información y no hay sugerencias sobre la tomografía en un paciente con COVID. ¿Qué quiere decir? Un paciente con COVID ingresa a un hospital y la verdad que no habría que hacerle una tomografía. Y después vamos a ver por qué no se sugiere hacer una tomografía. La radiografía, que sí uno lo tiene que hacer para ver en un paciente que ingresa por un proceso respiratorio, para más que todo es descartar que no vaya a tener otra patología. Bueno, en comparación con la tomografía sabemos que tiene baja sensibilidad y las imágenes radiológicas en un principio las sugerían que la radiografía es muy similar a la imagen radiológica de cualquier neumonía viral, que son imágenes específicas. Entonces, la radiografía es importante en un contexto clínico y epidemiológico, igual que la tomografía. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a pesar de la poca sensibilidad de la radiografía en los pacientes con COVID en su parte temprana, es útil sobre todo para descartar que el paciente no tenga nada sobreagregado y también para estratificar. No es lo mismo un paciente que ingresa con una radiografía sin alteraciones con infiltrados bilaterales. Y nosotros también ya habíamos visto en varias oportunidades y sabemos que los pacientes con COVID pueden tener infiltrados y pueden tener una tolerancia clínica a la hipoxemia importante. Y eso puede estar relacionado por el tipo de patología, por el tipo de afección respiratoria, por cómo afectan las imágenes a nivel de la estructura torácica y por qué se conserva la función el trabajo respiratorio y no tanto la oxigenación,
que eso si tenemos tiempo podemos llegar a discutirlo más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros debemos pensar las imágenes en COVID? Básicamente yo les voy a mostrar un diagrama, si quieren después les paso estos artículos, que es como una guía de cómo interpretar las imágenes en los pacientes con COVID, que tenemos 5 puntos, ¿no? O 5 imágenes. La imagen más común, que es la opacidad focal, o la más fácil de ver, yo le diría, que es algo menos definido que un nódulo, ¿sí? Es una imagen fácil de ver por las características, pero no es una imagen tan frecuente. Después tenemos la misma opacidad, pero menos evidente, que es la imagen ahí número 2, que también se puede ver y es un poco más simple de poder categorizar y encontrarla. Una imagen muy poco fácil de poder encontrar y que yo creo que es más para un especialista es la imagen número 3, que es la que se llama aumento difuso de la densidad, que es la que por ahí puede confundir, sobre todo en las mujeres puede confundir por la sombra mamaria o por la calidad de la radiografía. Yo después les voy a pasar algunos tips de cómo uno puede llegar a buscar en la radiografía las imágenes o las alteraciones, ¿sí? Después tenemos las imágenes patrones intersticiales, puede ser focal difuso, y después tenemos una imagen que empieza a tener una combinación entre la opacidad y el patrón intersticial focal o difuso, ¿sí? Ahora vamos a ir a unos ejemplos de cómo se ve cada tipo de imagen. Entonces, la imagen tipo 1, que es la opacidad focal, que habíamos dicho que era fácil de detectar, pero que no era muy frecuente de poder encontrarla en la radiografía, es este tipo de imagen. ¿Ven? Esta es una radiografía digital que está bastante bien hecha y donde si uno presta atención puede llegar a encontrarla, pero también no es algo fácil de poder detectar. A lo mejor a un paciente que tiene esta imagen uno le hace una tomografía y encuentra infiltrados bilaterales. Si uno encuentra en un paciente como este infiltrados bilaterales a nivel periférico y bien característico de COVID, ya tiene que pensar que es una enfermedad un poco más avanzada, que no está en las primeras 72 horas y puede pensar que puede ya tener hasta 7 días de evolución de la enfermedad. La segunda imagen es que habíamos dicho que era la misma imagen en la tipo 1, pero con los bordes menos definidos. En la radiografía también es difícil de ver, pero ahí la podemos ver marcado con una flecha celeste que si uno presta atención la puede llegar a ver. Esto, como siempre, voy a repetir y es una discusión que tenemos continuamente con la gente de radiología, es las imágenes cuando uno las va a pedir, las tiene que pedir para que les aporte información. Si uno va a pedir una imagen y no va a aportar información o te la van a hacer con el paciente de costado, con todos los cables, y bueno, es bastante complejo poder analizarla. Acá tenemos la misma imagen, ¿sí? Que es muy, muy tenue, pero se puede ver. Después hay una tercer tipo de imagen, que es el aumento de la densidad difuso, que yo le diría que es bastante complejo para empezar a poder detectarla, pero ahí se puede ver en la base derecha. Ahora, si un paciente tiene cifoescoliosis, se ve la sombra mamaria, está mal penetrada o está torcida, no vamos a poder encontrar esta imagen. Después los patrones intersticiales pueden ser focal y difuso, ya son más simples de poder ver, ¿sí? Ahí se empieza a ver el focal y el difuso. Y después empiezan a ver patrones combinados, que son la parte intersticial focal con patrón alveolo intersticiales, que son un poco más simples de poder ver y que pueden llegar a dar un poco de, nos pueden llegar a guiar y poder encontrar esto. Ahora, si la radiografía es negativa o uno tiene alta sospecha y la PCR nos dio negativa y uno tiene muchas sospechas clínicas y bueno, y los síntomas ya empezaron de acuerdo a una temporalidad, hay veces que la tomografía puede llegar a ayudar en el diagnóstico, pero no es una sugerencia útil a todos los pacientes que ingresen por un cuadro respiratorio y sospeche COVID hacer una tomografía, ¿sí? Por la sensibilidad, por un montón de cosas que vamos a ver más de adelante. Entonces, los hallazgos más frecuentes es las opacidades reticulares en la radiografía y el vidrio esmerilado. Después van a ver cómo esto varía en relación a la tomografía, donde la tomografía, la imagen más frecuente es el vidrio o la opacidad en vidrio esmerilado. Entonces, cuando yo le decía cuál es lo útil que nosotros, la sugerencia que podemos hacer para ver los estudios, son forzar ventana. Esto lo que se llama forzar ventana es en la imagen digital, se puede hacer solamente con las imágenes digitales, mover
y poder ir cambiando las características de la imagen para tratar de buscar alteraciones y para poder definir si es bien focal, difuso y poder encontrar estas alteraciones. Forzar ventana puede dar mucha información y puede ser útil, y después obviamente comparar con estudios previos si es que están en el sistema y si uno los puede comparar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que a medida que progresa la enfermedad, los infiltrados también van a ir progresando y se van a hacer bilaterales en lóbulos inferiores y bien periférica. El pico de la radiología o de la alteración radiológica aparece habitualmente entre el día 10 y 12 o entre la segunda semana, que suele coincidir muchas veces con el pico de la afección de la oxigenación y la clínica de los pacientes. Entonces, nosotros, ¿cómo deberíamos pensar las imágenes en COVID? ¿Cómo deberíamos decir, bueno, este paciente tiene infiltrados y cómo podíamos estratificar la gravedad mediante la radiografía? Bueno, básicamente lo que se sugiere es dividir el pulmón en 4 partes. Cada pulmón se divide en 4 partes iguales, siendo la mitad el hilio pulmonar. Ahora vamos a ir a una imagen. Cada parte de cada pulmón corresponde al 25%. Y a eso se le va a asignar un puntaje, que va a ser de 1 a 4 y de acuerdo a la extensión de las consolidaciones o la afección que tenga en cada pulmón. Entonces nosotros vamos a ver acá en esta imagen, ¿sí?, el pulmón izquierdo y el derecho dividido en 4 partes. Cada parte se le asigna un porcentaje y una puntuación. Entonces el grado de severidad va a tener que ver con la cantidad de puntaje. El puntaje normal va a ser 0. Si es leve va a ser de 1 a 2, y ahí se los muestro de nuevo, perdón que se me pasó. Entonces, si es leve va a ser de 1 a 2, moderada de 3 a 6 y severa más de 6. Bueno, esto es lo que se llama es el ERBI, pero puede variar de acuerdo, porque hay distintas categorizaciones. No quiere decir que siempre va a estar dividido cada pulmón en 8. Hay algunos protocolos que lo dividen en 3 partes cada pulmón, y eso dependerá de cuál score de estratificación de riesgo uno utilice. Un ejemplo puede ser esto, ¿no? Acá tenemos una imagen, se dividió en 4 sectores cada pulmón, y al tener un solo sector afectado es un punto entre 8 y se considera leve. Acá tenemos del pulmón derecho que tiene 2 áreas afectadas, o sea, el 50%. Recuerden que cada área correspondía al 25%, y el izquierdo una sola área afectada, que era el 25%, y esos serían básicamente los 3 puntos sobre 8, y eso es una categorización de moderada. Acá tenemos también 4 puntos, en el caso 3, y al tener 4 es moderado, ¿sí? Y así sucesivamente uno va categorizando, y si van a ver en el hospital, la mayoría de los pacientes que tienen COVID las estratifican por riesgo. Esto actualmente se está haciendo manual, pero la idea es hacerlo con un sistema de inteligencia artificial que sea automático. Por el momento es manual y van haciendo y buscando las alteraciones para poder categorizar y estratificar por riesgo la gravedad de los pacientes con patología respiratoria por COVID. Acá lo que yo les decía, que no necesariamente tienen que dividirse en 4 partes cada pulmón. Acá hay un score que es de Nueva York, donde ellos lo dividen en 3 partes cada pulmón y hacen un score de gravedad diferente al que usamos nosotros. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, principalmente creo que lo más importante es poder identificar a los pacientes con COVID-19, porque no es que la PCR es algo absolutamente simple, rápido y confiable para poder categorizar el paciente y poder identificarlo, y para evitar la transmisibilidad y poder aislarlo a los pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros no estratificamos el riesgo, no aislamos al paciente y no hacemos las cosas que deberíamos hacer en forma precoz, puede ser que el paciente termine con esta imagen con las consecuencias que significan. ¿Cuáles son las imágenes que no están en relación con COVID? Bueno, la consolidación focal es una, las adenopatías, el derrame pleural y el nódulo de pulmón. Si ustedes ven alguna de estas imágenes y ya piensen que probablemente no sea COVID. Esto no quiere decir que al ver un nódulo tiene que decir, bueno, no es COVID. Esto en el contexto de la presunción clínica, de la presunción de la analítica de laboratorio y de todos los criterios de diagnóstico que van modificándolo y que va definiendo el Ministerio de Salud a medida que va pasando la pandemia. La tomografía de tórax, que es lo que decíamos, bueno, lo repetimos, no era de primera elección,
No es un método de screening, por más que hay un montón de trabajos que fueron presentados por los chinos, incluso acá en Argentina hay hospitales que cuando los pacientes van a ir a una cirugía electiva le piden una PCR y una tomografía. Eso no debería ser así, no es un método de screening, sino es un método cuando aparecen imágenes dudosas, cuando uno tiene una duda con algún paciente. Y nosotros hemos tenido pacientes acá que han tenido una radiografía normal, pero tenían mucha presunción clínica, mucha alteración de laboratorio, le pedimos una tomografía, la tomografía era muy característica de COVID y a su vez tenía la PCR negativa. Bueno, esos pacientes los tratamos con COVID y a los 3 o los 4 o a los 5 días, cuando le volvimos a pedir una muestra respiratoria, la mayoría terminaron siendo COVID positivos. Algo que ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo es que al principio de la pandemia la mayoría de las sospechas clínicas de COVID eran negativas. Ahora actualmente la mayoría de los pacientes que nosotros sospechamos que son COVID terminan siendo positivos. La tomografía, este es un trabajo que presentó Matías Castro y Seehaus en la Universidad de Córdoba. Es un paciente que tiene unas alteraciones tomográficas y miren las tomografías, tienen mucho vidrio esmerilado, bien periférico, a predominio de los lóbulos inferiores y una de las características que vamos a ver en la flecha de abajo a la derecha, en la flecha negra, es cómo el vidrio esmerilado se va transformando en un empedrado. ¿Qué significa? El empedrado es el vidrio esmerilado con el engrosamiento de los septos interlobulillares que le da esa característica de empedrado que en la tomografía se puede llegar a ver. Entonces, la tomografía de tórax, lo que dijimos, limitaciones logísticas porque hay que llevar un paciente aislado, la desinfección que requiere mucho tiempo y la actividad del tomógrafo. Uno debería tener, como tenemos acá, un tomógrafo preparado para lo mismo, pero ustedes ya saben, cuando pedimos una tomografía en un paciente con COVID es un tema logístico de demora y es bastante incómodo poder trasladar a un paciente y no es simple. Entonces, ¿cuáles son las imágenes más comunes en la tomografía? Bueno, lo que le decía, el vidrio esmerilado en un 88%, siempre pensar en la distribución periférica, en el compromiso bilateral y en los lóbulos inferiores. Otras imágenes que pueden aparecer, bueno, las consolidaciones no son frecuentes, el engrosamiento septal y el empedrado, esto que yo les contaba, que era el área de vidrio esmerilado y con los septos inter e intralobulillares engrosados. Es una característica que a medida que progresa la patología y el vidrio esmerilado empiezan a aparecer el empedrado. Entonces, tener en cuenta que la mejoría radiológica o el criterio de mayor gravedad clínica suele empezar a disminuir luego de la segunda semana, pero que tardan mucho. Ahora, ¿cuánto tardan las imágenes tomográficas? Y la verdad que no hay mucha información. Estamos viendo en pacientes que se fueron de alta a los 2 meses que todavía siguen con los infiltrados. Y es raro lo que sucede porque estos infiltrados no es que sufrieron una transformación y se transformaron en focos de secuelares fibróticos, sino que ahí todavía persisten infiltrados en vidrio esmerilado bilateral, a pesar que el paciente no tiene síntomas, tiene una DLCO normal, una espirometría normal, una test de la caminata normal, pero la tomografía sigue teniendo algunos síntomas, unas alteraciones estructurales, a pesar de haber pasado hasta casi 2 meses. ¿Qué tenemos con la ecografía de tórax? Bueno, la ecografía de tórax es un tema, es un uso muy limitado y depende básicamente del personal que esté entrenado. Es muy dependiente y requiere de un entrenamiento muy importante por parte del personal, no es un método de screening y yo creo que el hecho del equipo de protección personal en un paciente usar un ecógrafo dificulta aún más todo este proceso. Así que bueno, nada, la idea era hacer un resumen corto sobre cuáles eran las alteraciones radiológicas, cómo se hacía el screening y cómo poder estratificar los pacientes de acuerdo a su alteración de las imágenes y poder decir, ¿es útil la tomografía, la radiografía y qué valor le podemos ir dando?